¿cierto? Y si el Señor los dejó, por algo los dejó, ¿cierto, Emita? Ya, vamos, eso es, a echarle para adelante. Somos los que avanzamos, no somos los que retrocedemos, ¿ya? Y no importa lo que venga, Dios ha sido maravillosamente bueno. Vamos a la palabra del Señor, ¿ya? Hemos estado hablando, recuerde que nuestra temática desde hace algunos meses ya ha sido una mente de fe. Y hemos estado hablando de algunas cosas que hacen que el hombre tenga, me refiero el creyente, el Hijo de Dios, fe. ¿Ya? En la mañana estuvimos viendo que lo que precede a la fe es la obediencia, ¿ya? ¿Cierto? Y van tan entrelazadas que usted no puede separarlas con facilidad. Pero sí una es primero que la otra, de todas maneras. Porque dice que la fe viene por el oír. Si usted oye la palabra y no obedece, no hay fe. Porque eso es como poner, es como poner el carro delante de los caballos. Ahí está el ejemplo. Creo que es un ejemplo bastante claro. Ya, no puede. O sea, la fe está relacionada, pero con la obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Uy, Dios, está bien eso, me gusta eso, amén. ¿Ya? Porque ¿sabe qué? Vimos en la mañana que todo obediente es probado. ¿Ya? Para ver si obedece, claro, si no hay esto. ¿Ya? Así que en eso estamos. Entonces, esas son características muy importantes, cualidades que debemos tener en la vida espiritual, ¿cierto? En que el Espíritu Santo nos ayuda, nos motiva en esto. Así que si alguien no es obediente, mire, pídale todo lo que quiera a Dios y va a ver que se va a demorar más de lo que usted cree, porque usted no está dispuesto a obedecer, por eso usted demora la bendición, porque no le ha creído. Porque el Señor dice, ¿para qué me dice que me va a creer si no me obedece? ¿Para qué quiere fe si no me obedece? ¿Quiere fe para Él nomás? No. Yo doy fe, la fe mía es para el plan y el propósito de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y si es sacarte de la enfermedad y sacarte de ahí, está en el propósito, Dios te va a sanar. Porque le has obedecido que Dios lo va a hacer. Punto y sacado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido. Y ahora vamos a ver otra característica o cualidad que creo que es inherente de Cristo. Cristo nos deja pequeño en esto. El Señor es tan bueno en este sentido. Pero antes de ir al pasaje que nos habla de eso, quiero que usted abra su Biblia, ¿cierto? En Proverbios capítulo 16, verso 18. ¿Ya? Si usted lo tiene por allí. ¿Ya? ¿Me entiende? Proverbio 16, 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor dicho, el que es arrogante, el que es orgulloso, el que es altivo, ¿cierto? Va derecho a la caída. ¿Ya? A la caída. ¿Cuántos dicen amén? Él va a caer y cae feo. ¿Ya? Porque hay alguna gente o algunas personas que pueden decir, no, a mí no me va a pasar nada. No, ese es lo peor que uno puede decirse a sí mismo. No me va a pasar nada. Uno no está exento de nada que le pueda suceder. Todo puede suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, recuerde, antes del quebrantamiento, ¿cierto? Es la soberbia. ¿Ya? Dios, si alguien quiere quebrantar, es porque fue soberbio, desobediente, altivo. ¿Me dice amén? Y antes que éste caiga, viene la altivez. A mí no me va a suceder nada. ¿Me entiende? Hay otro versículo ahí en 1 Corintios, dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese también habla, ¿cierto?, de esta acción, ¿ya? De cómo la destrucción del espíritu de la persona puede venir, ¿ya? Y esto es muy importante porque el hombre que debe tener la gracia de Dios o que tiene la gracia de Cristo en su vida en cuanto al estado de salvación, tendrá también la gracia para ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? Para ser humilde. Por eso Él da gracia a los humildes, no a otros. No a otros, ¿me entiendes? Porque hay gente que es altiva, hay gente que declara cierto ser y se va lejos, ¿ya? Dice que no necesita a Dios. Pero el hombre que dice que no necesita a Dios es altivo, es soberbio, ¿ya? Porque cree que es capaz de hacerlo solo, ¿ya? Y entonces, y por último dice entonces el verso de Santiago, pero Él da mayor gracia.
Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Oh, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Hermanos amados, hoy día tenemos una fuerte acción, ¿cierto?, de pensamiento humanista. ¿Ya? El hombre por el hombre lo puede hacer todo, el hombre es capaz, ¿me entiende? El hombre hace esto, el hombre esto otro, el hombre descubre, ¿cierto? Hace ver como que avanzamos, ¿ya? Y entonces, en todo sentido, en calidad de vida, en acciones, ¿cierto?, de convivencia, familia, etcétera, progreso, prosperidad, lo que usted quiera llamar, ¿cierto? La cantidad de hoy día, por ejemplo, en este país, de gente que estudia o que logra salir con un título universitario, ya no es como antaño. Los universitarios eran muy poquitos, hoy día ya sale una gran cantidad de personas con esos títulos, ¿ya? Entonces, toda esta arrogancia que viene sobre el hombre de saber o de creer, la filosofía, los pensamientos ciertos que tienen de cada uno y cómo tratan a Dios, habla de la soberbia del hombre. Habla del desprecio de las cosas de Dios o de Dios mismo contra la religión y contra lo establecido. Lo que se levanta hoy día moralmente que va contra lo establecido por Dios, habla de la soberbia del hombre. Habla de lo que somos altivos, ¿cierto? De que somos vanidosos, orgullosos en nosotros, porque somos capaces de logros personales, o que alguien que ninguno tenga que decirme lo que yo hago, porque soy capaz de hacerlo y soy capaz también de salir airoso delante de ello. Pero vemos la miseria del hombre en este sentido, porque más temprano que tarde cae en su propio lazo y se engaña a sí mismo y pierde lo más importante de su vida, su alma. Su alma. ¿Ya? Entonces la Biblia nos cuenta, ¿cierto?, o nos narra de algunos hechos. Por ejemplo, en Isaías, cuando, ¿cierto?, habla de una forma simbólica Satanás, ¿cierto?, queriendo ser igual que Dios, ya su soberbia, ¿no?, su altivez, en forma simbólica, ¿cierto?, tratando este pasaje bíblico de Isaías 14, ¿cierto?, del rey de Babilonia, nos habla también de la caída de Satanás en forma simbólica, ¿ya? Sí, ese que quiso ser igual a Dios, ¿ya? Y ahí uno ve, ¿cierto?, que en el cielo ya existía esta arrogancia, esta altivez, ¿ya? Este sentir del hombre que viene justamente producto de Satanás, ¿ya? Luego lo vemos en el jardín del Edén, cuando también el hombre, no obedeciendo la palabra, viene y pone altivo, porque Satanás le dice, vas a ser igual que Dios y come de eso. Entonces, el querer ser alguien que no soy nos lleva a ser altivos, ¿ya? Y eso es claro dentro del Génesis capítulo 3, ¿cierto? Y que serán abiertos tus ojos y todo lo que Satanás le estaba diciendo a Adán y Eva. Y entonces dejan de lado y quieren igualarse a Dios. La gente quiere, ¿cierto? Y se simboliza en sí mismo, porque el hombre hoy día se ha vuelto su propio Dios. Su propio Dios. Entonces ya no necesitamos a ese Dios del cielo. No necesitamos a ese Dios, ¿cierto?, que se ha creído desde siempre. ¿Ya? ¿Qué decir, cierto, cuando la cantidad, la masa, la gente, en unir pensamientos, en querer unir cosas, quiere hacer grandes, cierto, acontecimientos, quiere ponerse de acuerdo, y entonces quieren hacer cosas poderosas. Quieren llegar al cielo de la forma como ellos creen que pueden llegar. Ese es el cuidado que tuvo que tener, cierto, los hijos de Noé allí en la Torre de Babel. Cuando ellos, cierto, buscaron un mismo pensamiento para edificar una torre y llegar al cielo, porque ellos eran capaces de hacerlo. Pero su ruina fue la que todo hombre orgulloso o todo pensamiento que quiera ser así o que va en ese nivel cae. Por eso un hombre que tiene fe no puede andarse creyendo que tiene fe. Un hombre que es obediente no puede decir yo soy el más obediente de todos, no. Ese hombre tiene que ser humilde porque todo lo que tiene se lo ha dado Dios. ¿Ya? Eso es así, ¿ya? Es así. Y Dios va a hacer las cosas. Esparció la lengua de uno, ¿cierto? Fue contra el otro, le desterró, lo echó fuera, ¿ya? Por causa de, ¿cierto?, de querer ser como Dios cuando ya lo eran, el tipo de la semejanza que tenía Adán y Eva, fueron echados fuera del huerto de Edén. Cada cosa que yo hago sin Dios tiene consecuencias graves, y que se llama muerte y muerte eterna, hermanos. Y eso es lo peligroso de esto,
¿Ya? Por eso un hombre que tiene una mente con fe va siempre a mirar a Dios por sobre todas las cosas y reconocer que todo lo bueno que le sucede y todo la capacidad que tiene no es de él, sino es de Dios. Es de Dios. Ese hombre seguirá con su fe fortalecida. ¿Cuántos dicen amén? Fortalecida. Porque en el libro de Santiago, si usted ya leyó ese capítulo, esos versículos conmigo, y si usted sigue adelante, busca y habla de esa humildad. Dice someteos. Eso es una acción de humildad. Para que tú puedas resistir al diablo tienes que someterte a Dios. Tú ni yo somos capaces contra él, solos. Con la ayuda de Dios, sí podemos serlo. ¿Me entiendes? Y entonces, porque entonces tomará en cuenta que tú no estás solo, que estás con alguien que es más poderoso que él. Dígame amén eso. Claro que sí. ¿Ya? Y entonces podemos acercarnos a Dios. Qué hermoso es acercarse a Dios, como dice Hebreo, ¿cierto? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando tú vas a pedir ayuda, eso habla de tu humildad. Ay, cuando dicen amén. Claro, cuando tú necesitas la ayuda de otro, eso habla de tu humildad. Cuando tú pides, ¿cierto?, ayuda de alguien, está hablando de lo que tú eres capaz de ponerte humildemente y saber que no eres capaz de hacerlo y necesitas la ayuda de otros. De otros, hermano. Uno no se puede creer lo que es si no hay lo que tiene que haber. Uno no puede ser pastor de oficina, tiene que haber ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Y las ovejas no las trae uno, las trae Dios. Porque uno no es el que hace las cosas, es Dios que hace las cosas. Simplemente nos tiene aquí para poder entonces guiar a las ovejas. ¿Ya? Eso es lo que está pasando, eso es lo que sucede. Y entonces necesitamos tener, ¿cierto?, un pensamiento no ideológico de que podemos hacer las cosas y no ponernos simplemente juntos. No, cuando tú te pones de acuerdo en cosas que vas a pedir en la tierra, como dice la Escritura, es cuando eso que tú pides está bajo la dirección de Dios. Bajo el plan, el propósito de Dios, no simplemente cosas humanamente buenas. Porque Dios quiere hacer y proyectar su propósito, su plan en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Él desea. Entonces podamos de esta manera, ¿ya? Así que caigan todos los que tienen que caer, pero nosotros veremos la gloria del Señor en eso. Veremos la gloria del Señor en eso. Entonces, si uno se acerca a Dios, va a encontrar, ¿cierto?, que Él se va a acercar a uno. Hermanos amados, dice en la Escritura que Él nos anhela celosamente. Que Él desea estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que el orgulloso, ¿cierto?, rompe algo que la Escritura dice. El verso 5 del capítulo 4 del libro de Santiago dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Hermano, la Escritura nada dice en vano. Oye, alguien que se alegre por eso. Si hay promesa en tu vida, Dios no lo dice en vano. Porque ya lo hemos leído y lo hemos reiterado muchas veces. Si Él lo dijo, entonces no es en vano. Diga, no es en vano lo que Dios me dice. Y entonces ahí está. Porque no es en vano, dice. El Espíritu, ¿cierto?, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Mejor dicho, Él lo simbolizó en el Espíritu Santo, pero quien desea estar con nosotros es Dios mismo. Por eso dice que Él mira de lejos. ¿A quién? ¿Cierto? Al altivo, al soberbio, al orgulloso. Lo mira de lejos. Pero ¿qué hace con el humilde? Entonces, ¿con quién quiere estar el Señor? Cuando Él dice que nos anhela celosamente. Si nos invita a estar cerca de Él, ¿a quién? Al humilde. Al humilde, porque ese espíritu que está dentro de ti funciona de esa manera, en esa magnitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces es maravilloso poder esto. Él se acercará a nosotros, dice, ¿cierto?, pecadores. ¿No? ¿Cierto? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, porque Él sabe la condición humana que somos, debido al comportamiento y el ejercicio de Satanás sobre nuestras vidas. Aflijámonos, lamentémonos y vamos a llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero mira lo que le pasa al humilde. Humillaos, eso es su humildad, delante del Señor y Él os exaltará. Sí, hermanos amados, a ninguna persona, ¿cierto?, que uno la ve más humilde, uno piensa que un día algo bueno, excelente, extraordinario le va a pasar.
Si uno ve al humilde, a ese que este me la aguanta, lo pisoteo. Paso por encima de él. ¿Ya? Si quiero, tengo que avanzar, lo piso. Sigo. Pero nunca creemos que ese humilde podría hacer algo. En Cristo sí es algo. ¿Ya? Dice que lo exaltará. Oh Dios, los que se han reído de nosotros, los que se han burlado de ti, de mí, de muchos de nosotros, porque le creemos a Dios, ¿ya? Porque seguimos esta fe, porque somos obedientes a lo que la palabra nos enseña, porque hacemos lo que Él nos dice, ¿ya? Y la gente ¿cuántas veces te han dicho estás perdiendo el tiempo? Eres otro fanático más, eres un loco, una loca, no sé cuánto calificativo has escuchado para tu vida, pero quiero decirte que un día tú serás exaltado. Él, el mismo que nos anhela, el mismo que quiere estar con nosotros, nos va a poner en un sitial de honor. ¿Cuántos dicen amén? Porque los humildes, ¿cierto?, honran a Dios y Dios honra a los que son honrados. Oh, a los que le honran a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Es maravilloso. Es glorioso. Entonces, mi hermano amado, la humildad no es simplemente una cualidad de ropa envejecida o pobre. No tiene nada que ver la humildad con eso, hermano. Que el hombre ha calificado que esta es una persona humilde porque vive en una casa, ¿cierto?, de determinadas cosas o características. No es así. Yo he encontrado gente pobre que es súper orgullosa. Claro. Porque no se trata de eso. Se trata de lo que tenemos dentro de nosotros. Lo que nos cautiva. ¿Ya? Lo que es de verdad algo que nos va a hacer cosas maravillosas, gloriosas. Entonces, en vista de nuestras necesidades, en vista de lo que tenemos, ¿cierto? Lo decía en la mañana, Dios nos habla, Dios nos dice las cosas, tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes. Cuando dicen amén. Si aquí el Señor nos está diciendo, no seas así, no seas un orgulloso, no tengas esto, mira lo que pasa, mira la soberbia, lo que te lleva, ¿a dónde te va a llevar? Mira este mundo como está enloquecido en su propio vano, cierto, pensamiento. Él cree que va a llegar, cierto, allá y lo logra y más se enorgullece. Más se enorgullece. ¿Ya? Sí, hoy día el orgullo se pone como un título honorífico y se usa para el bien del que lo quiere. El orgullo. Soy orgulloso de lo que soy. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Y el cuidado del orgullo es que es soberbia delante de Dios. Y no nos va a llevar a un punto que pueda ser correcto. Hijos, no seamos orgullosos delante de nuestros padres o altivos. Porque muchas veces los hijos le dicen a sus padres, tú no sabes nada. Tú eres muy viejo para entenderme. Y el hijo se olvidó que ese padre vivió antes lo que él mismo va a vivir. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y eso es lo que busca Dios. Nuestro Padre sabe lo que le pasa a los orgullosos. No seamos orgullosos. Cuando dicen amén, seamos aquella gente humilde y capaz de reconocer que todo lo que tenemos no es nuestro, pero de verdad. No simplemente de lindas palabras de cliché, porque cuando Dios pide algo, digo, no, es que esto lo necesito. Y bueno, no dijimos que todo era de Dios. Seamos humildes en todo, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Claro, porque, hermanos amados, Dios es el que nos da la mejor, ¿cierto?, acción de humildad. Si esto no es humildad, no sé qué podría ser humildad. Porque de verdad, mirar a Cristo, mirar a Cristo que es Dios, ¿ya? Llegar a un nivel, ¿cierto?, de hacerse como nosotros, eso es humildad. Eso es tremendamente humilde. Eso es no considerarse a sí mismo. Ese es el humilde, no se considera a sí mismo. El orgulloso o el altivo se considera a sí mismo. Dice, no, es que yo también sé, es que yo también puedo. Es que yo, ¿me entiende? Y no reconoce al otro, ¿ya? No reconoce al otro. Es hermoso sentarse a los pies de un niño y oír al niño y aprender del niño. No porque usted sea más adulto, lo sabe todo, o lo sabemos todo. ¿Me dice amén? Y este párrafo es un párrafo muy conocido por todos los lectores bíblicos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación. No le voy a decir la cita bíblica, a ver si la encuentra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, note por favor como Pablo nos pone, ¿cierto?, en el orden. Que si hay algo así,
Si hay algo que tú puedes mirar de Cristo, ¿ya? El amor, el consuelo, la comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia completa, dice Pablo, mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, pero era de Cristo. Pablo no le estaba diciendo, mira, seamos buenos, sintamos lo mismo y pongámonos de acuerdo. No. Él dice, por tanto, si alguna consolación, en Cristo. Es Cristo. El ánimo de Cristo, el sentir de Cristo, el gozo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La unidad en Cristo. Todo en Él. Sigo leyendo, verso 3. No hagáis por contienda o por vanagloria, ¿ves? Ya viene el hombre, sale lo que somos. Ya. Antes bien con humildad. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, hermanos. Ya, ¿cierto? Sino humildemente y estando cada uno, no hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no como iguales ni inferiores, como superiores. Pablo lo dice en otro libro, lo dice, también toma esta misma idea, esta misma fracción de cuánto el orgullo del hombre puede decir, dice que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí. ¿Me entiendes? Siempre él mira al hombre para abajo, no para arriba. A quien mira para arriba es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre quien es grande es Dios, quien es poderoso es Dios. A alguien diga amén. Ese es Cristo el Señor. Es lo que el Señor puede hacer. Esa es la gracia, la humildad de parte del Señor, de lo que Dios quiera realizar. Es glorioso eso. Por eso Cristo es el que hace las cosas correctamente. Es el Señor que hace las cosas. ¿Ya? Y poderlo ver de esa manera correcta. ¿Ya? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Que el humilde dice los demás también son importantes. El que tiene, ¿cierto?, esa fe puesta en obediencia a Dios, ¿cierto? Y sabe que debo considerar a mi hermano de la forma como es correcta. Es superior. Él puede ser mejor. No digo yo que soy el mejor. No, también puede serlo él. Y el otro tiene el mismo pensamiento. Y eso es para saber tratarnos. Para saber estar en el orden correcto. Y entonces viene el ejemplo del Señor de humildad. ¿Ya? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ya? Que en este sentido uno podría, ¿cierto?, entender esto, diga, Señor, yo debo ser igual como tú. Yo debiera ser humilde como tú, porque haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? El no considerarse, el mirar a los demás. Cristo no se miró a sí mismo, porque después lo dice, ¿ya? El cual siendo en forma de Dios, dice, no importa que sea Dios, dijo él. ¿Ya? No importa lo que soy yo, lo importante son los otros. Entonces no se consideró, no se quedó, ¿cierto?, en su trono de gloria, que bien lo podía hacer, que tiene todo el poder para hacer muchas cosas, pero él quiso intervenir, ¿cierto?, personalmente, como Dios quiso intervenir. Entonces dice que no se escatimó a sí mismo en esta situación, ser igual a Dios como cosa a que estar. Hermanos amados, nuestros pensamientos muchas veces a nosotros nos dejan puesto en el lugar que estamos. Yo sé quién soy. ¿Me entiendes? Yo sé quién soy. Muchas veces cuando hay gente que cree saber algo y tú eres el maestro de ese algo, normalmente uno viene y dice, no, pero es que yo sé. Nunca le digas así, porque ese nunca va a aprender. Si tú le dices, hazlo, tú sabes, hazlo. Y cuando el otro se equivoca, entonces es más fácil que reconozca que no sabe. Entonces tú vienes con humildad y dices, mira, permíteme. Y tú lo haces. Y se soluciona el problema. Así es el maestro. Oh, qué bendito es Cristo en esto. Qué maravilloso nos enseña, qué forma nos enseña. Para no creernos nada, ¿me entienden? No, Dios lo va a hacer. Él lo dijo, es todo. Es todo lo que me importa. Voy a obedecer a Él, le voy a creer, voy a tener esta humildad. Y si recibes aplausos, no, la honra es de Él, la gloria es de Él. Ay, ¿cuántos dicen amén? Hay una canción de
del hermano Charlie Busto que hace, ¿sí? ¿Se recuerdan? A Dios será la gloria, gracias. Siempre Danielito se acuerda. Ya. A Dios sea la gloria, es así, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Alegra tu corazón, porque a lo mejor has venido con alguna necesidad. Deseas que Dios te diga algo y tú dices, bueno, están hablando de humildad, yo no necesito humildad. Todos necesitamos humildad, aún para recibir el milagro que estás necesitando. Aún para lo que le estás pidiendo al Señor necesitas ser humilde. Claro, si esto es transversal, la obediencia es transversal. Y si la obediencia trae fe, entonces tú necesitas fe y la fe produce humildad. Bueno, seamos humildes. Seamos humildes. Y Dios lo va a hacer contigo y va a ser glorioso, maravilloso. ¿Me dice amén? Entonces, estando en esta condición de hombre, porque no le bastó, si esto es lo extraordinario de Cristo, por eso digo, es muy difícil igualar lo que Cristo hizo para nosotros. ¿Ya? Porque obviamente tiene una condición. Y llega a la condición que todo ser humano tiene, un hombre, ¿ya? Dice que se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló? Porque la muerte que Cristo tuvo que vivir no era la muerte de un ser humano común y corriente. Él tuvo que sufrir la humillación, porque la muerte que Cristo recibió por causa de nuestros pecados, ¿cierto? Fue indigna. Indigna. Porque eran los criminales, los parias de la sociedad, aquella gente que no era deseada por la sociedad, que no le hacía bien a la sociedad. Dios tomó ese lugar. No le bastó simplemente con ser como nosotros, que ya era un acto de humildad tremendo, sino que fue más allá, fue mucho más allá, ¿ya? ¿Cierto? Entonces se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta esa muerte y muerte de cruz. Es indigno. Pero hermano, la clave aquí de Cristo no es que era Dios. La clave aquí era la obediencia. Porque era el único. Cuando Cristo nace el segundo Adán, ¿cierto? Lo sabemos, lo entendemos así. Nace el segundo Adán. Y si nace el segundo Adán, no podía ser igual que el primero. Y el primero falló por una sola cosa, que no es menor. Claro, la obediencia. Y de ahí en adelante todo el desastre que trajo la desobediencia. Por eso el hermano, el creyente, el hijo de Dios que es desobediente a lo que Dios le dice, wow, tengan cuidado. Diría en buen castellano, está jugando con fuego, se puede quemar. Debemos hacer lo que Dios nos dice, no lo que mi ánimo me dice. No lo que yo quiero, lo que mi familia me... No, yo debo hacer lo que Dios me dice que yo haga. Si debo alabarlo, debo alabarlo. Si debo glorificarlo, lo debo hacer cuando dicen amén. No tengo que tener ese interés propio, ¿cierto? De caerle bien a todos. Para que todos estén bien conmigo, o con otros, o contigo, cuando realmente le desobedezco a Dios. Yo prefiero tener a toda la gente de enemigo, pero a Dios de amigo. Y eso es lo que habla también Santiago luego. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos. Bueno, y voy encerrando el pensamiento, ¿no? Recuerde, Dios honra a los que le honran. ¿Ya? Y la honra no es de otra cosa, sino de la capacidad de reconocer al otro superior. ¿Me entiende? Por ejemplo, Dios lo va a honrar a usted. Si usted me honra a mí, ¿cómo? Reconociéndome bajo la autoridad que soy. En Dios, porque no tengo otra autoridad. Usted sabe que legalmente yo no tengo ninguna autoridad sobre usted, sino que es una autoridad delegada de Dios. Y así todos los pastores. ¿Ya? Incluso los líderes también. Sí, todos. Están bajo eso. Entonces, en esa dirección, ¿cierto? Si usted honra, le honra. Es lo que Dios está haciendo aquí. En este grado, ¿no? ¿Cierto? De llegar a una etapa de la vida de Jesús, mostrando, ¿cierto? Luego sus heridas para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, el derramamiento de su sangre, el Señor lo toma y lo considera.
porque me obedeciste, porque creíste, porque no te consideraste, porque fuiste humilde, no miraste las cosas tuyas. No. Dios nos está enseñando en su propia persona lo que nosotros debemos ser o hacer. ¿Me entiendes? Y ahí está. Por lo cual Dios también dice, le exaltó. Por lo cual, ¿cuál? Lo que ya leímos, lo que ya vimos, lo que ya analizamos un poquito. No tenemos todo el tiempo, pero ahí está. Lo exaltó hasta. ¿Cierto? Sumo es superior. ¿Ya? Como lo hiper. Superior. ¿Me entiendes? Lugar alto, donde no hay otro. Donde no se encuentra otro. Donde no hay ninguna otra persona en autoridad. Sumo. ¿Me entiendes? Y eso fue entonces lo que dijo. Y le dio entonces un nombre que es sobre todo nombre. Mire cómo lo encierra Dios. ¿Me entiendes? Entonces, como antiguamente se creía, ¿cierto? La gente, ¿no? La gente decía, este es un hombre de palabra. No, cree, este es un hombre de palabra. Porque lo que decía él, lo hacía. ¿Me entiendes? No, si no necesita firmar. Si te lo dijo, lo va a hacer. Cristo está de esa misma condición. ¿Ya? ¿Cierto? Su nombre, ¿cierto? Que hizo todas las cosas en humildad, un ser maravilloso, que se expone por nosotros, ¿cierto? Y entonces Dios le dice, le da un nombre. Lo levanta, lo exalta. Lo que habíamos leído en Santiago, ¿cierto? Que Él exaltará al humilde, al que se humillare. Y aquí está siendo exaltado Cristo. Está siendo puesto en el lugar que siempre ha tenido y tiene. ¿Ya? Con el poder. Hermanos amados, si alguien quiere tener una mente de fe, alguien que quiere hacer tantas cosas para Dios, tiene que obedecer, creerle que Él está y ver todo lo que Dios va a hacer. Y mientras más Dios hace, humilde. Todo lo hace Dios. ¿Ya? Todo lo hace Dios. ¿Ya? Mucha gente te va a agradecer el bien que tú hagas, pero tú sabes que tú no lo hiciste porque tú quisiste, sino porque alguien te enseñó a no mirar a nadie, sino a hacer el bien. Mientras esté de tu parte, hazlo. Y tú eres humilde, tú obedeces a Dios y lo haces. Pero hay una recompensa, alguien te reconoce. Aunque tú no busques aplauso, no busques nada, pero está el reconocimiento. ¿Me dice amén? Entonces eso es lo que engrandece lo que es el Señor. Entonces, no es simplemente tener un nombre, sino el reconocimiento de ese nombre, de ese ser glorioso. Dice aquí, para que en el nombre de Jesús. Si alguien estaba diciendo, bueno, ¿de quién habla? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de Dios? No, está hablando del Hijo. Está hablando de Cristo. ¿Ya? Para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Qué? Sean humillados, sean humildes delante de Él, tanto en que están los cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Todo, ¿ya? Y toda lengua, todo ser tendrá que confesarle a Jesucristo que es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Usted sabe por qué Dios dice, si Él dijo, Él lo hará? Porque si Él dice y tú lo haces, la gloria es tuya. Si Él dijo y Él lo hace, la gloria es de Él. ¿Me entiendes? No es que Él no quiera compartir la gloria, el aplauso. No. Él está hablando de lo que Él puede hacer y que tú ni yo podemos hacer. Él lo hará. Porque no somos capaces nosotros, nuestra debilidad, todo eso. Pero aquí con Cristo es diferente. Porque dice que va a descansar todo lo del Padre en Él. Y por causa de lo que el Padre dijo, el Hijo lo va a recibir. Hermanos amados, esto es lo mismo que en la familia. Mira a tu hermano, mira cómo es. Ve que siempre hay uno que un poquito más, ¿me entiendes? Y el otro más humilde, más pasivo, más tranquilito. ¿Sí o no? Claro, siempre vemos a uno, siempre tiene esta, ya. Y a veces no es que sea malo el otro que tiene un poco más de vanidad o orgullo, sino que simplemente no ha aprendido lo que es humildad. Oye, hay algunos que nacen humildes. Sí, hay gente que nace humilde. Y hay gente que sabe muchísimo. Muchísimo. Si hay algo que a mí me bendijo cuando fui a Colombia la última vez, la última vez que fuimos a pastores, ¿ya? Fue justamente en que fuimos a una iglesia de un hombre que hoy día tiene 80.000 miembros. ¿Lo puedes cuantificar en tu mente? 80.000. Te hace un culto el día viernes a las 6, 7 de la mañana y está lleno. Y no es día feriado, es los viernes normales.
Y ese hombre con una polerita, simple, sencillo, nos hizo entrar a su oficina. La oficina era una cuestión como esta. Pero ustedes creen que nos ocultó, que dijo yo soy, yo soy, yo soy. Ni el yo existe para él. Solamente Cristo el Señor. Y Dios lo usa con milagros, con señales. Yo he visto sus cultos, he estado en sus cultos también. Tremendo. Pero la humildad es una cosa que te cala. Eso me hacía llorar delante de ese hombre. Yo decía, ¿qué? Soy nada. Claro, porque tú veías las cualidades de Cristo en ese hombre. Claro. No, se vestía tan normal como cualquier ser. Cuando normalmente este tipo de pastores a veces son casi... A él le dicen apóstol, pero él nunca se llama apóstol. Él se presenta, yo soy el pastor. Nada más. Tiene más de 100 pastores en su iglesia, más de 100. A otro nivel. Pero ¿qué es lo que no cambia en un hombre? Que mientras más alto, más bajo te sientes. Porque el que está haciendo eso no eres tú. Es el Dios del cielo. Es el Cristo de la gloria. Es ese que solamente Él es exaltado hasta lo sumo. Mi hermano, todo bien que te esté pasando, todos los logros que consigas, todo el bien que tú puedas darle a tu familia, ¿cierto? Donde tus hijos lleguen. El gozo a lo mejor de ver que tu hijo prospere o tu hija y se case de bien y que tenga un buen pasar. Mira, eso siempre sé humilde, porque eso no lo hiciste tú. No son tus ADN, no son tus genes, ¿ya? Sino que es la gracia. Él da gracia. ¿A quién? Él da mayor gracia, hermano, a los humildes. Eso es lo que Él quiere. Mientras más sepamos. Siéntate con el maestro de los maestros y verás la gloria del Señor. Verás cómo Dios lo hace. Hoy día la gente necesita de Cristo, no de la iglesia, centro de oración para la familia. Sí, Él necesita lo que Cristo hizo por ellos, no nosotros lo que podamos hacer por ellos. Aunque nosotros pudiéramos ayudar en sus necesidades básicas, elementales, no es nada. Podemos llenar la guatita, podemos darle abrigo, pero eso no es el todo de Dios. Él da mayor gracia a los humildes. Dígale a alguien, por favor, Él te da mayor gracia. No le digas humilde, Él te da mayor gracia, porque ya sabes tú que el humilde es el que Dios le da mayor gracia. No hay gracia para nosotros si no viene de Él, que se humilló, que se humilló, que se humilló. Siendo Dios se humilló y se hizo peor que nosotros. En una semejanza más baja. Por eso, hablar del amor de Dios es algo que tiene que calar tu corazón tremendamente. No simplemente te va a ir bien porque tú cumplas en obediencia a Dios. Te va a ir mejor si también eres humilde de lo que Dios ha hecho. Eso hace un hombre. A mí me han dicho muchas veces, me gustaría tener la fe suya. No, le dije, la fe no es mía, la fe es de Dios. Si yo he podido hacer algo, tú también lo puedes hacer. Puede ser que a lo mejor no hemos entendido lo mismo, pero sí lo puedes hacer. Si un día Dios te llama a pastorear, tú puedes pastorear. Porque yo no soy el que te llamo, sino fue Dios. Y eso no cabe ninguna duda, que no eres capaz de hacerlo, pero Dios es capaz contigo. Eso es lo que pasó y es lo que nos pasa a nosotros. Nunca somos capaces, pero Él lo hace todo, porque la gloria es para Él. Alguien que le dé un aplauso al Señor en gratitud. Y dígale usted, hazme humilde. Dame más gracia, pero para ser humilde. Úsame más, pero para ser más humilde. Mientras más vea tu gloria, más humilde voy a ser. Oh, ¿cuántos dicen amén? Por eso, qué bueno que hablen de nosotros, hermano. Porque lo único que tenemos que decirle cuando veamos a alguien que habla de nosotros, de este lugar, es decir, no. Eso lo hizo Cristo el Señor.
ese caballero que está ahí arriba o esos caballeros que están ahí que son pastores, no es mucho lo que pueden hacer si el Señor no estuviera con ellos. Todo lo hace Él. Todo lo hace Él. ¿Me entiende? ¿Cierto? Todas las actividades, el árbol de vida, el ministerio de los niños, ¿cierto? Hay ministerio, las mujeres, los jóvenes, los matrimonios. Que ningún maestro se crea que por él está pasando las cosas. No nos creamos nada. Porque el que lo hace es Él. Si Él te da gracia para hablarle a la gente y la gente le gusta escuchar las verdades de Dios a través de tus labios, dale gracias a Él. Porque Él lo está haciendo todo. Sí. No es lo que yo haga en favor de alguien, que es producto justamente de que Dios me dice, hazlo con tu hermano. No te consideres tú mayor que el otro. Él te necesita, hazlo. Bien, Señor, lo hago. Pero que nace la obra en el otro es nuestro Dios. Ponte de pie, iglesia. No sé si hay alguien aquí que nunca ha confesado a Jesús, a este Cristo humillado, a este Cristo exaltado, a este Cristo reconocido. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador? Yo quisiera invitarle, ¿cierto? ¿Tú quieres confesar a Jesús? Sí. Que te traigan entonces. Sí. Por favor, ahí el pasillo, saquen. Gracias. Mira el deseo que hay. Yo estaba con las dos manitos en alto ella. ¿Hay alguien más en esta hora? ¿Hay alguien más que necesita confesar a Jesús? Que nunca ha hecho una confesión en sus labios de que Jesús es el Señor de su vida, el Cristo de su vida. ¿Hay alguien más que quiera acompañar a nuestra hermana? Diga, yo quiero hacerlo. Yo nunca lo he hecho. A lo mejor yo he venido varias veces acá, pero nunca he hecho mi confesión. Confiese a Jesús. Si lo hiciste alguna vez, no es necesario. Ya lo hiciste. ¿Ya? Como alguien dijo, una vez y basta. Esto es así. Porque la gloria es de Dios. La gloria es del Señor. ¿Hay alguien más en esta ocasión? ¿Cierto? ¿Ya? Vamos a orar al Señor. ¿Usted me ayuda a orar? ¿Tiene gozo o no tiene gozo? ¿Por qué tiene gozo? ¿Por qué tiene gozo? Porque mi Padre dice que hay gozo en los cielos. No cuando yo hago el llamado. No cuando yo predico el evangelio. No. Hay gozo en el cielo. ¿Cuándo? Cuando Él hace la obra en un hombre y éste se arrepiente. ¿Quién hizo eso? El Señor. Padre, gracias. Ustedes juntos podamos confesar a Jesús en esta hora. ¿Sí? Repite conmigo, por favor, hija. Ustedes que están acá. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida y todo mi ser. Perdona mis pecados una vez más y dame tu salvación. Confieso con mis labios que Jesucristo murió al tercer día y resucitó. Por eso, gracias por el perdón de mis pecados, de mi maldad. Desde este día soy tu hijo o tu hija y nunca más estaré solo o sola. Tú estarás conmigo. Gracias por perdonar mis pecados, porque ahora me siento tu hija, me siento tu hijo. En el nombre de Jesús les bendecimos. Padre, ahora oramos como iglesia. Oramos para que bendiga al Señor tu obra, no mi obra, la obra tuya en el corazón de tus hijos. Ahora, estos que nunca habían confesado tu nombre, hoy día lo confiesan y declaran que ellos son tus hijos, son tus hijas. Padre, gracias. Bendíceles, Señor, y sé que tu inmenso amor nunca se apartará de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un lindo aplauso al Señor. Dios te bendiga, papi. Bendiciones. Dios te bendiga, hija. Bendiciones. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. ¿Puedes cantar? ¿Lo crees? Cántalo. Sí, Él sigue siendo.
Gracias, Dios. Mi sostén, Jesucristo es la verdad. Aleluya. Que me dio la libertad. Gracias, Jesús. Eres poderoso. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final. Aleluya. Esperanza Sin igual. el perdido Encontró en Jesús la salvación. salvación. Vamos, iglesia, alaba a tu Cristo. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Iglesia, puedes levantar tus manos y cantarlo. Y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Solo la iglesia. Y que tu nombre Sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Eso es fuerte. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea sea exaltado. exaltados. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, 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 me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Qué bueno es el Señor. Me dieron ganas de zapatear de repente.
Dios nos bendiga, hermano. Vaya con gozo. Empieza julio. No sé si estás agradecido. Has pasado 6 meses. Y estás vivito y coleando. Todavía te mueves. ¿Ya? Así que dale gracias al Señor. Seamos agradecidos. Hoy día nos recordamos de ti, Anita. Ahí está la Anita. Ahí está la Anita. Y el chiquito ya levanta su mano. Amén. Gracias. ¿De dónde estás viniendo ahora, Anita? De Quinta Normal. Imagínense. ¿Ya? Hay otros que vienen de por allá de la Florida, etc. Es tremendo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. ¿Sabe usted que el jueves la gente no quería irse igual como ahora? Sí, el jueves no pasó, nadie quería moverse. Ya váyanse, les decía. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias por mis hermanos y hermanas. Guárdales, Señor, y que el comienzo de este nuevo mes sea, Señor, un mes en gratitud, agradecido. Y haznos, Señor, ser humildes, vivir como tú, Señor, nos enseñas en tu palabra. Obedecer a ella, Señor, será lo mejor que nos pueda suceder. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Que el Señor llene tu vida, tu casa, tu hogar, tus hijos, todo sea bendecido. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor. Puedes saludar a tu hermano o tu hermana ahí, eso es. Y aquellos que entregaron su vida, gracias también. Ahí le van a chequear su nombre. Gracias porque ya en algunos casos ya estaba chequeado su nombre. Así que Dios le